Ya, ahora ya está grabando. Ya, Lisa, gracias. Lisa, mientras tanto, un ratito se lo voy pasando. He Claro. visto que usted pasa igual ese clases de contabilidad que lo vi. Sí, sí. ¿Usted va a seguir pasando otra vez en otra oportunidad? Sí, voy a hacer un taller. ¿Para cuándo usted necesita? Para ver. Yo pensaba para el 8 de octubre, sábado en la tarde. Pero si Casi usted de la necesita tarde. antes, de repente Antes lo de adelanto. 3 a 7. ¿Cómo dice, perdón? Yo paso los sábados de 3 a 7 solamente en clase, Ah, ya, semipresencial. ya. En la noche podría ser, entonces. Por mí no hay pena, dicen, puedo pasar cualquier día, solo que quiero reforzar mis conocimientos en contabilidad. Me falta un poquito. Ya. Ah, puede pasar usted entre semana, ¿no? ¿Y el trabajo no le afecta? Yo trabajo hasta las 7:30. Por mí no hay pena más después. Desde las 8 puede empezar. O 7:30. Ah, ya, ya, perfecto. Pero igual puede manejar su horario, ¿no? Sí, sí. Puedo manejar. Ya. Y justo sábado, el que yo quiero hacer en la tarde, usted tiene clase. 8. Sí. A ver, caso gamma, creo que lo tenía aquí ya hecho. Ay, era el otro. Hay otro, perdón. Me equivoqué. ¿Al otro caso? Sí, son dos mesas. Ya. Ahorita le paso. Casa Salteña. Ya, perfecto. De Salteñas, ¿no? Empezamos por el caso gamma, que lo tengo ya realizado, para que se lo explique. Ya le sé. Este caso de laboratorios ID. Ya. Bien, bueno. Entonces, este caso dice, Lisa, por favor, va a disculpar. ¿Será que usted este caso lo puede hacer sin explicarlo encima de lo que usted tiene? Por claro, favor. claro, se puede, no hay problema. Borramos aquí cada tablita, Por favor. no pasa nada. Ya. Gracias. Entonces, lo primero que vamos a hacer son diferentes tablitas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de estos casos es llegar a tener el estado de resultado, el flujo de efectivo y con eso hacer los indicadores financieros que nos pide la orden. En este caso, por ejemplo, nos habla de una proyección de una empresa ¿qué era? De esto de spray, creo que es. ¿Y qué nos pide? No nos pide nada. Determinar el flujo neto. Ya. Aquí, hasta aquí sería ya. Determinar el flujo neto. Entonces, inversión y financiamiento. La inversión y financiamiento inicialmente se divide en dos partes, ¿no? Inversión fija y el capital de trabajo. Entonces, la inversión fija va a ser mis activos fijos. Y acá vemos que en el caso, voy a compartir todo, a ver, para que se pueda ver bien. Aquí en el caso, me habla de una inversión fija, inicial, que sería maquinaria, construcción, inmueble y en serie. Entonces, eso lo voy sumando acá. 100.000 más 20.000 más 5.000. Esa es mi inversión fija. Y mi capital de trabajo dice que es el 10% de los ingresos proyectados. Entonces hacemos una pausa en esta tabla de determinación de la inversión inicial y nos vamos a los ingresos. Vamos a borrar. Y en los ingresos tengo que ver cuánto es de cantidad que voy a vender primero. Dice acá que las ventas proyectadas para el primer año es 15.000 y luego hay un crecimiento en venta de 10% en el año 2 y 3 con relación anterior y 6% con relación anterior.
Entonces acá ponemos, voy a vender primero 15.000 y le aumentamos el 10% para cada año en relación al año anterior por 1,1 y luego el 6% por 1,06. Entonces ahí tengo mi cantidad de venta. ¿A cuánto voy a vender? A 15. Entonces todo esto lo multiplico por 15 en ventas brutas. Le determino su débito fiscal y la diferencia serán mis ventas netas, que eso lo voy a ocupar en el estado de resultado. Pero acá me está diciendo que voy a tener el 10% de mis ingresos como capital de trabajo. El 10%. Bien. Me vuelvo acá a la inversión y financiamiento y tengo que determinar cuánto sería el 10% de mis ingresos. Algunos lo determinan del ingreso bruto, otros del ingreso neto. Es indistinto porque el caso no especifica de cuál. Simplemente dice que el capital de trabajo sea de los ingresos proyectados. Por un principio contable de prudencia lo vamos a trabajar con el ingreso anual en bruto. Bien. Entonces, voy a sumar primero acá mi ingreso anual y de ahí lo voy a multiplicar por el 10%. Y ahí estaría mi capital de trabajo, 132.192. Entonces, si quiere lo puede copiar hasta ahí primero para que se pueda entender y me avisa. Ya les... Buenas tardes, disculpe. ¿El total es la suma de los dos? Sí, el total es la suma de inversión fija e inversión de capital de trabajo. Ah, ok. Ya. Ya, Lisen, podemos seguir. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a dividir entre aporte propio y deuda o financiamiento. Y nos vamos a ir a la orden. Vamos a ver si hay algún financiamiento acá. A ver. La vida contable en cuanto a características de producción, impuestos a las utilidades. No hay ningún financiamiento, entonces todo sería aporte propio. No hay financiamiento, entonces todo es 100% aporte propio. Bien. Nos vamos a la tabla de los ingresos que ya lo tenemos acá. Si alguien no lo tiene, me avisa para que le dé tiempo para que copie. Sigamos nomás, Lisen. Sigamos. Ah, ya, Sí. perfecto. Ajá. Sí, por favor. Vámonos a los costos. Ah, como está grabado, pues, ¿no? Sí, les vamos Ya, a practicar. vámonos a los costos. Entonces acá damos lectura al caso y ¿de qué se tratan los costos? Dice, en cuanto a las características de producción, la empresa espera que el costo variable de producción sea el 50% sobre los ingresos. Pausa. Nos vamos a ir a los costos variables, 50% de los ingresos brutos. Por lo general, a mi criterio, siempre utilizo el ingreso bruto para determinar estas relaciones.
Entonces acá igual sacamos el 13% para el crédito fiscal porque nos sirve para minorar el pago de impuestos. Y la diferencia es la que se coloca en el estado de resultado, el costo variable neto. ¿Qué más tenemos aquí en la lectura del caso? Los costos fijos alcancen $10,000 al año. No hay más. Entonces, 10,000 en cada año por el 13% y mi costo fijo neto, que sería la diferencia. Entonces, si alguien tiene duda, me interrumpe nomás, ¿ya? Yo sigo avanzando. Los gastos fijos, los gastos en este caso, que dice acá, y los gastos de administración estén alrededor del 10% de los ingresos. Entonces, 10% de los ingresos brutos. Entonces, también le vamos a determinar el crédito fiscal. Y aquí estaría el gasto neto. ¿Bien? Entonces, ahí estaría determinado lo que son costos y gastos. Vamos a lo que es la tablita de depreciación. Acá lo voy a borrar todo esto. Vamos a ver qué más nos dice la orden. Dice, la vida contable de la maquinaria es de 8 años, las construcciones 40 años, muebles y enseres 10 años y se esperan que los activos se liquiden a valor en libro. Cuando habla de liquidación a valor en libro, quiere decir que a valor contable residual. Y ahorita lo vamos a ejemplificar en el caso. Entonces, lo primero que hacemos acá, están aquí, miren los tres activos, colocamos el valor de compra, 100,000 maquinaria, construcciones 20,000, muebles y enseres 5,000. Le vamos a sacar el IVA por el 13% y determinamos su valor neto. Su valor neto. Al decirnos 8 años, 40 y 10 años, ahí ya determinamos su depreciación anual. Entonces, ¿cuánto pierde su valor cada año? Entonces, aquí la maquinaria cada año pierde 10,000. 40 años las construcciones, dividido 40 entonces, y los muebles y enseres 10 años, dividido 10. Esa es su depreciación anual. Valor residual, todavía no lo vemos. Vamos a ir a la tablita acá abajo. Como el proyecto tiene 5 años de vida, va a tener 5 años de vida. A ver, ¿dónde dice 5 años de vida? Aquí está. El horizonte de vida del proyecto es de 5 años. Entonces aquí yo voy a colocar los activos y 5 años. Y lo que sobra será mi valor residual. Por ejemplo, en la maquinaria, cada año pierde su valor 10,875. Pero la maquinaria tiene de vida útil 8 años. Entonces, 3 años le faltaría para depreciarse totalmente. Entonces, yo multiplico la depreciación anual por 3. Entonces, cuando termine el proyecto, mi maquinaria va a tener un valor de 32,000. A ese valor lo voy a vender. Yo compré a 100,000, pero al finalizar el proyecto vale 32,000. A ese valor lo voy a vender. Las construcciones, por ejemplo acá, cada año se deprecia 435. Y como su vida útil es de 40, quedarían 35 años colgando todavía. Entonces 35 por 435, eso es lo que vale. En cuestión de muebles y enseres, son 10 años. Entonces también 435 y faltarían 5 años más. Entonces aquí ese será mi valor residual
Ahí está. Eso también significa mi valor en libros. Ahora, esperen un ratito, un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Entonces acá dice que estos activos fijos se van a vender a valor en libro. Entonces, ese va a ser mi valor de mercado. Voy a vender igualito que a valor en libro. ¿Por qué tan repetitivo esto? Si yo vendiera con un valor mayor al de mercado, mi efecto impositivo sería distinto. Porque si yo vendo más caro a lo que vale el activo, yo tengo que pagar impuestos. El 25% de la diferencia. En este caso, como estamos vendiendo al mismo valor, no pagamos impuestos y mi valor terminal sería valor de mercado menos mi efecto impositivo. Este valor terminal es el que va a ir al flujo. Va a ir al flujo. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, no, Lice. Ya. Bien, sigamos entonces. Vamos a la tablita de los impuestos. Los impuestos se determinan en base al débito y crédito fiscal. Débito y crédito fiscal. Entonces, el débito lo tenemos acá en los ingresos, que es el 13% de los ingresos brutos. Entonces aquí. Y el crédito fiscal en el año 0 va a ser la compra de los activos fijos. Estos tres, 13.000, 2.600 más 650. Eso es mi crédito fiscal. En el año 1 va a ser mis costos y de mis gastos, los tres. Del costo variable, del costo fijo y del gasto de administración. Entonces ahí ya tengo reflejado mi débito y mi crédito. Ahora, en el año 1, yo voy a sumar el crédito fiscal del año 0 y del año 1. Voy a sumar y voy a restarle al débito. Si mi débito es mayor al crédito fiscal, yo voy a pagar impuestos. Si mi crédito fiscal es mayor al débito, no voy a pagar impuestos. No pago impuestos. En este caso, yo veo que mi crédito sumado los dos será mayor al débito, entonces directamente coloco 0. No voy a pagar impuestos. En el año 2, la diferencia, voy a pagar 11.000. Perdón, no es aquí en esta fila, en esta fila acá, iba por par. Aquí sería 0 y acá. 32.000 menos 20.000 serían 11.570. Entonces, este IVA por pagar va a quedar pendiente, va a quedar devengado. Y así todos los años tengo que proyectar el pago del IVA. El IT estamos seguros que vamos a pagar el año 1, los demás años no sabemos porque de repente hay utilidad, pero igual se tienen que registrar el IT en el estado de resultado, en los gastos. Entonces, sería acá el 3% de mis ingresos brutos. Todos los años se tiene que registrar el IT. Ahora, que lo pague o no, eso es indistinto porque existe el devengamiento. Entonces, tengo el IT por pagar, el IT de gasto y el IVA por pagar. Vamos al estado de resultado con financiamiento, que dice acá, allá, Este lo vamos a borrar todo. Ya. Entonces,
Primero vamos a hacer el estado de resultado y luego el flujo. Entonces el estado de resultado tiene las ventas netas. Aquí está, ventas netas. Copiamos todas las ventas netas. Le restamos el costo de ventas, que sería el costo fijo neto más mi costo variable. La diferencia será mi resultado bruto. Vamos con el gasto operativo. Lo tenemos aquí en gastos, acá abajito. Sería el gasto neto. Y también registramos el IT, que lo determinamos acá en los impuestos. Resultado antes de depreciación será la diferencia del resultado bruto menos el gasto operativo menos el IT. Entonces acá ya voy a tener la depreciación también. Tengo que registrar anual. Sería la sumatoria de cada uno de estos. Entonces lo voy a sumar aquí. Ahí estarían los tres de depreciación. Resultado operativo, la diferencia. Resultado antes de depreciación menos la depreciación. Intereses financieros no hay en este caso, porque no hay deuda, no nos vamos a financiar. El resultado antes de impuestos, que equivale a la utilidad operativa, es lo mismo. En este caso, tiene el mismo resultado. El IWE, que sería el 25%. Y el resultado neto. Ahí tengo la utilidad. Entonces, este estado de resultado lo vamos a pasar al presupuesto de caja. Ahora, el presupuesto de caja o flujo de caja se divide en tres partes. Flujo de inversión, flujo de operación y el flujo neto de caja, que sería agregado al financiamiento. Pero en este caso repetimos que no hay. Entonces, mi inversión fija vamos a poner en el año 0. Lo vamos a sacar acá de inversión y financiamiento. 125, pero lo multiplicamos por menos 1 para expresarlo con negativo. ¿Por qué? Porque esto sale del bolsillo del empresario, es decir, o de la empresa, ¿no? Del bolsillo de la empresa. Entonces, representa una salida. Y lo sumamos aquí en el flujo de inversión. No van a haber más inversiones. El caso no dice que hay más inversión en el año 1, 2, 3, 4. Pero esta inversión de capital de trabajo, como va rotando dentro del negocio, lo vamos a recuperar en el último año. Lo vamos a recuperar porque este capital de trabajo es un dinero que se necesita para la funcionalidad del negocio. También vamos a vender los activos fijos, dice. Entonces, yo me voy a ir acá al valor terminal. Lo voy a ir sumando los tres. Eso es lo que vamos a recuperar por la venta de los activos. 50,000. Entonces, esto se suma todito. Ay, este aquí no, está acá. Ahí está sumado. Flujo de inversión. El resultado neto lo copiamos de aquí. Del estado de resultado. Eso es lo que voy a ganar cada año. Y le volvemos a sumar la depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación no es una salida de dinero real. Solo es una disminución de valor. No ha salido real del negocio. Por eso lo volvemos a sumar para determinar un flujo real operativo. No hay financiamiento, menos hay amortización de capital. Entonces mi flujo neto de caja será flujo de inversión más mi flujo de operación más el financiamiento más la amortización. Entonces sumo todo acá y ahí tengo mi flujo neto de caja. ¿Cómo se interpreta esto?
En el primer año yo voy a invertir 257,000 en el año 0, 257,000. El primer año voy a tener un saldo en caja de 50,000, el segundo año 55,000, 61, 65 y el último año voy a tener un flujo de caja de 247,000. Entonces, de eso se trataría el flujo de caja hasta ahí, flujo de caja neto. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bien. Ah, ya, mírelo ahí un ratito. Listo, Licen, por mí no hay ninguna consulta, no sé, mis compañeras. O también Perfecto. podríamos avanzar otro casito para Claro, practicar más. claro que sí, claro que sí. Ya. No hay problema. ¿No lo vas a pasar ese archivo, no? ¿Ese Excel? Claro, claro que sí. Ya listo. A ver qué otro caso tenemos por aquí. Ya está este. No sé si podemos hacer el caso Salteñas, no sé si lo tiene. Caso Ese. salteña. Ya, Ajá, perfecto. ya. Ahorita voy a crear otro archivo. Sobre la misma estructura lo vamos a hacer. Casos salteñas. Ya. Bueno, a ver qué dice. Usted ha sido contratado como analista de inversiones para la implementación de una empresa dedicada a la salteña ya. Entonces aquí están las inversiones fijas, la inversión de capital de trabajo, capacidad de producción, información de mercado, la capacidad utilizada, el precio de venta, información en el área de operaciones, el costo variable ya se incrementa. Los gastos administrativos son tanto comerciales, se considera, en este caso hay financiamiento, sistema alemán, ¿ok? Dice, preparar el flujo y aplicar los modelos de evaluación. Privantir, ya, perfecto. Metámosle. Entonces, la inversión fija, entonces, será la sumatoria de los activos fijos acá. Terreno, 1,000,000. Construcciones, 500,000. Muebles y enseres, 25,000. Equipos, 60,000. Y equipo de computación, 7,000. Capital de trabajo dice que va a ser 50,000. Y nos vamos a financiar el 60% de la inversión fija. Entonces acá deuda por el 60%. Entonces mi aporte propio va a ser la diferencia. Ahí está, capital de trabajo, nadie te financia capital de trabajo. Y determinamos su porcentaje.
40% aporte propio. En la inversión fija y en la deuda va a ser el 60%. Entonces acá abajito sumamos los totales. Y determinamos que de toda la inversión, el 42% es aporte propio y el 58% es deuda. ¿De qué me sirve sacar esto? ¿Para qué? ¿Para qué lo utilizo? Lo utilizo porque toda inversión tiene que estar mayoritariamente financiada. ¿Por qué? Porque el financiamiento es más barato que el aporte propio. El aporte propio es bastante caro, buscar socio. Bien. Vamos a los ingresos. Vamos a los ingresos. Ya. La empresa va a producir 600,000 salteñas al año, pero el año 1 va a vender el 70%. A ver, incrementos en el precio. Ya. El año 2 va a vender a 80, el año 3 el 90% y así. Bien. Entonces acá, 600,000 por el 70%. Y ahorita lo voy a ir modificando. 80, 90. 95 y 98. Esos son mis cantidades que voy a vender. Y dice que el primer año voy a vender a 9. Entonces, por 9. Ese será mis ingresos. Pero dice que el precio aumenta 5% progresivo. Entonces, acá vamos a poner 9 por 1,05. O lo podemos poner los precios abajo, ¿no? Aquí está 9. Aquí vamos a poner ahorita. Por 1,05. Ahí están los precios. Entonces directamente ya multiplicamos aquí. Tenemos los ingresos y vamos a determinar su débito. Por el 13%. Precio de venta más 5% progresivo. Entonces acá tenemos los ingresos netos. Bien, ahí estarían los ingresos. ¿Qué más dice sobre los costos? El costo variable unitario es de 4 bolivianos la unidad el primer año. Para los siguientes años se estima un incremento del 8% debido a la inflación. Ya. Entonces, aquí borramos. Vámonos al costo variable. Entonces aquí dice que es 5 y después aumenta el 8% por 1,08. Cada año su costo variable unitario. Aquí le voy a poner unitario. Entonces yo voy a multiplicar 5 por la cantidad de ventas. En los ingresos está. Y de ahí determino su IVA. A ver, 2.100.000. Sí, está bien. Estarían los costos variables. Nos habla de gastos administrativos y gastos comerciales. Entonces acá vamos a poner, vamos a cambiar de título, gastos administrativos. Costo fijo, aquí vamos a ver, gasto
de 600.000 cada año. Y estos son los gastos comerciales. Entonces representan el 10% de los ingresos, ingreso anual bruto. Y de ahí tenemos el neto. Gasto administrativo neto, gasto comercial neto. Bien. Vamos con la depreciación. Volvemos a borrar todo esto. ¿Qué dice el caso acá? Ah, ya son 4. Construcciones, muebles y enseres, equipos y equipo de computación. Construcciones 500.000, 25.000, 7.000. ¿Ve? Entonces acá determinamos su IVA. Y el costo. La depreciación anual dividimos entre los años, las construcciones. Disculpe, Licen. Ahí no se escribe terreno, por ejemplo, como está en el enunciado, ¿o no? No entraría terreno porque como estamos en una tablita de depreciación y el terreno no se deprecia, entonces Ajá. no se lo toma en cuenta. Ah, ya. Ya, sí. ¿Ok? Ya listo. Ok. Entonces acá las construcciones, 40 años, muebles y enseres, 10 años, equipo de computación, 8 años, equipos, 8 años, y el equipo de computación, 4 años. Entonces, vamos a determinar su valor residual de cada uno. Entonces, las construcciones es 40 años, entonces aquí por 40, por 35 menos los 5 años de vida útil. Los muebles y enseres es de 10. Entonces, por 5, los equipos es de 8. Y el equipo de computación acá que quedaría 0 en este año y valor residual 0, no vale nada. No tiene ningún valor el equipo de computación porque al cuarto año ya perdió todo su valor. Entonces mi valor residual, ya está,